Buenas noches, Tyron. Sí, se escuchan las dos. Ah, ya, perfecto. Deme un minutito, ahorita ya está la diapositiva. La transición. Sí, se puede ver la transición. Perfecto. Gracias. Voy a quitar la cámara, por favor, tal vez para no demorar un poco el tema del internet. Bien. Comencemos primeramente. Muy buenas noches a todos ustedes, queridas y queridos aspirantes. Primeramente quiero disculparme. Sé que la capacitación era a las 9 de la noche y les ruego me disculpen. He tenido problemas de índole laboral que, bueno, he procurado venir lo más rápido posible para iniciar con el curso. Y muchas gracias por la espera, muchas gracias por la paciencia. Bien. Mi nombre es Tyron Costa, voy a ser su facilitador el día de hoy en un maravilloso mundo que es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, que seguramente ya lo han visto en los primeros pasos y en los primeros procesos como aspirantes, es un tema muy importante dentro de nuestra institución porque más que significar un marco normativo, significa para nosotros una esencia, es el corazón de nuestra institución, porque de ahí es de donde viene y nace la Cruz Roja. Y en ese marco vamos a nosotros ir desarrollando y profundizando un poquito más lo que es el derecho internacional humanitario para poderlo entender y comprenderlo mejor, más que en el marco de qué dice el artículo, es cuándo tenemos que aplicarlo. Y eso es muy importante para nuestra vida institucional y de esa manera nosotros poder trabajar y poder formar más y mejores voluntarios que puedan dentro de lo que es el ámbito de la acción humanitaria poder tener un correcto comportamiento dentro de lo que significa el DIH. En ese marco vamos a empezar a primero preguntar qué es el derecho internacional humanitario. En ese sentido nos vamos a apoyar un poco en nuestra sala. Son dos salas, van a disculpar, vamos a estar trabajando con una y con la otra para poder ir participando. A ver, se encuentra Jorge Luis Vilteapaza. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, querido Jorge. Te ruego, por favor, me puedas leer el concepto que está en la plantilla al frente tuyo. Algo que nosotros tenemos que procurar memorizarnos entre todos es que son normas que limitan y que protegen. Para eso es el derecho internacional humanitario. Cuando nos hablan de las normas, nos están hablando de los 4 convenios de Ginebra y sus 3 protocolos adicionales. Eso, por favor, si tienen algún lugar para donde apuntarse, ahí ya tienen un primer dato importante. Entonces, hablamos que el derecho internacional humanitario no es un libro que yo agarro, lo veo en la biblioteca y dice, el libro del derecho internacional humanitario. No, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas. Esa es una primera acepción que todos nosotros nos tenemos que memorizar. ¿Cuál es ese conjunto de normas? Es los 4 convenios de Ginebra y los 3 protocolos adicionales que los vamos a ir viendo más adelante. Ahora, ¿para qué nos va a servir este conjunto normativo? ¿Para qué nos van a servir los 4 convenios de Ginebra y sus 3 protocolos adicionales? Para limitar, como bien ya lo ha dicho su compañero Jorge Luis, va a limitar los métodos y medios de guerra que vulneran el derecho, y esto presten mucha atención porque es la triada de los derechos más importantes: el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y el derecho a la libertad del ser humano, que vienen a ser los derechos más transgredidos cuando existe un conflicto armado o, como bien conocemos, la guerra. Y nuestro trabajo es justamente cuidar y precautelar esos derechos: el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y a la libertad del ser humano.
Mientras que nosotros, en el ámbito de lo que es el derecho internacional humanitario, cuidemos y protegemos estos tres derechos, estamos nosotros haciendo un buen trabajo. Pero ahora la pregunta es, y bien lo ha dicho su compañero, ¿a quiénes se va a aplicar? ¿Para quiénes va a ser este derecho que nosotros vamos a utilizar? Hay claramente en ese cuadrito que nos habla sobre la acepción de protección, vamos a ver de que sirve para cuidar a los heridos, enfermos, civiles, no combatientes, personal de salud, personal religioso, prisioneros de guerra, infraestructura de salud, medios de vida e infraestructura patrimonial. Muy bien, los heridos ya sabemos quiénes son, aquellos que han sufrido de alguna lesión, hemorragias, sangrados, fracturas, etc. ¿Quiénes son los enfermos? Bueno, pues los que están con dolor de estómago, dolor de cabeza, resfríos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los civiles? Nosotros, las personas que no formamos parte del conflicto. Pero aquí, jóvenes, y eso también es otro, apúntense y anótense porque eso también es pregunta de examen, vamos a hablar del no combatiente. El no combatiente, queridos aspirantes, es una frase, una expresión muy propia del derecho internacional humanitario que no la van a encontrar en otra parte si no es en los 4 convenios de Ginebra. ¿Quién es el no combatiente? El no combatiente, queridos aspirantes, es aquel soldado, y escuchen bien, es aquel soldado que ha depuesto las armas o se ha rendido. Es ese personal militar que ya no significa una amenaza en el campo de batalla. Ese es el no combatiente y eso se lo tienen que memorizar bien. ¿Por qué? Mientras que un soldado se mantenga con las armas en alto y siga ejerciendo las estrategias militares de guerra, no se va a aplicar el derecho internacional humanitario para ese soldado que se encuentra combatiendo. Esa es una gran diferencia que nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta dentro de lo que significa el ejercicio de la acción humanitaria en el ámbito del derecho internacional humanitario. Luego vamos a encontrar al personal de salud. ¿Quién es el personal de salud? Ahora lo van a hacer ustedes, porque nosotros como Cruz Roja estamos considerados dentro del ámbito del personal de salud. Luego vamos a encontrar al personal religioso. El personal religioso, de acuerdo a cada creencia, también es un personal protegido por el derecho internacional humanitario. Quiere decir, por estos 4 convenios de Ginebra y sus 3 protocolos adicionales. Luego vamos a encontrar los prisioneros de guerra. Esta expresión, significado, es también muy propio del derecho internacional humanitario y se lo tienen que memorizar, porque, ojo, dice prisionero de guerra, no dice maleante de guerra, no dice sentenciado de guerra, no dice privado de la guerra, no, dice prisionero de guerra. ¿Por qué es importante entender esto? Porque un prisionero de guerra puede ser cualquier persona que haya sido tomado por la fuerza y que es llevado a un lugar de encierro contra su voluntad. Ese es un prisionero de guerra y el prisionero de guerra puede ser cualquiera. No quiere decir que el prisionero de guerra es alguien que ha cometido un delito en la guerra y por eso lo han encerrado. No. Y eso es importante porque significa que al prisionero de guerra lo tienes que tratar con estándares humanitarios cuando tú lo has tomado dentro de tu custodia. Entonces, mucho ojo, apúntense, anótense el prisionero de guerra. Luego tenemos la infraestructura de salud, que van a entrar los hospitales, buques hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera, donde se atiende a las personas que tienen alguna herida o enfermedad. Esta infraestructura no puede ser objeto de ataque militar por ninguno de los dos bandos. Luego tenemos las infraestructuras de medios de vida.
Cuando ahí estamos hablando de mercados, estamos hablando de fuentes de agua, me refiero a lo que son los diques, que son los que conservan el tema de sustanciamiento de agua para la ciudadanía, lo que es el tema de campos para lo que es sembradío, producción ganadera, etcétera, etcétera. Esta infraestructura tampoco puede ser objeto de ataque en las estrategias bélicas. Y Se escucha. sí, ha sido una baja de internet que como estamos con dos salitas está un poquito más complicado. Perdón, ¿hasta qué parte no se me ha escuchado? Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Hasta patrimoniales, los Perfecto. mercados patrimoniales. Muchísimas gracias. Entonces, uno de pronto puede decir, ¿y por qué las infraestructuras patrimoniales no pueden ser objetivo de ataque? O sea, ¿qué puede tener que ver con la población o la ciudadanía la infraestructura patrimonial? Es por un tema del derecho a la identidad y la cultura, porque cuando nosotros atacamos o fijamos como objetivos de ataque en las estrategias militares a las infraestructuras patrimoniales, estamos atentando contra el derecho a la identidad y cultura de ese país, de esa población, y se pudiera considerar como un delito de lesa humanidad de erradicación de esa población. Entonces, la infraestructura patrimonial también está prohibida de ataque. Entrando ya más en lo que es el marco normativo, trataremos de hacer un poco de memoria y de esfuerzo, queridos aspirantes. Estos son los 4 convenios de Ginebra y los 3 protocolos adicionales. Los convenios de Ginebra, lo vamos a ver un poco más adelante, son absorbidos por la Organización de Naciones Unidas en 1949, pese a que estos son aprobados ya en 1864 con el nacimiento del 6R. El primer convenio de Ginebra nos habla del alivio de la suerte de los militares heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Nos está hablando de los soldados en tierra. El segundo convenio nos habla de aliviar la suerte de los militares heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercer convenio nos habla de los prisioneros de guerra y el cuarto convenio de la protección de personas civiles y sus infraestructuras, lo que ya hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, cuando hablamos de los 4 convenios, queridos aspirantes, lo más importante es que se memoricen qué trata cada convenio. Cuando les digan de qué trata el primer convenio, siempre relaciónenlo con los soldados en tierra, soldados en tierra, soldados en tierra, ¿no? Entonces, este tipo de convenio nos habla de la protección de sus derechos, de lo que es el no combatiente, del tema de los ataques aéreos, etcétera, etcétera. Y nos habla particularmente de cuál es la atención que se le tiene que dar a los soldados, nuevamente repito, en campaña, que se encuentran en tierra. Entonces, cuando les hablen del primer convenio, estamos hablando de soldados en tierra. Cuando nos hablan del segundo convenio, lo único que tenemos que hacer es mar, añadirle el tema agua. Ya en el segundo convenio de Ginebra, ya nos va a hablar pues de los buques hospitales, nos va a hablar de los barcos, nos va a hablar de la jurisdicción, nos va a hablar de que está prohibido dejar a personas náufragas en el mar luego de que se hace un ataque. Como un ejemplo les voy a dar, imaginémonos de que se encuentran en un conflicto marítimo Perú con Chile y de pronto Perú hunde un barco chileno. Según el segundo convenio de Ginebra, tienen que recoger a todos los náufragos de ese buque y ponerlos bajo su custodio en el barco peruano. Pero la pregunta es, ¿qué ley es la que yo voy a ejercer ahí? Según ese convenio voy a ejercer yo pues la ley peruana porque el barco es peruano. Entonces, ese tipo de cosas es de las que más o menos nos habla el primer y el segundo convenio en el marco de lo que son soldados en tierra y en el mar. Ya lo que refiere al tercer convenio de prisioneros de guerra, nuevamente haciendo una breve retroalimentación, decimos que el prisionero de guerra es toda persona que es tomada contra su voluntad y recluida en un espacio confinado y con el objetivo de limitarle su derecho a la libertad. Este tercer convenio nos habla de 5
líneas de trabajo bien puntuales que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos prisioneros de guerra. Una de las primeras cosas que tenemos que cuidar en el prisionero de guerra es el derecho a la salud. Si está enfermo, tenemos que prever de los cuidados necesarios para que tenga una buena salud. Tenemos que cuidar el tema de la alimentación. Tiene que tener acceso a alimento que le permita su subsistencia. Tiene que tener acceso a lo que es agua para que pueda también vivir y mantenerse en el tiempo de reclusión que tenga. Tienen derecho a lo que es un ambiente para descansar y para reposar, que eso también es importante. Y finalmente, un derecho muy importante que tienen los prisioneros de guerra es el derecho a la comunicación. Una persona que está recluida contra su voluntad tiene derecho de hacer conocer a su país de origen en dónde está y en qué condiciones se encuentra. Entonces, este tercer convenio de Ginebra sobre los prisioneros de guerra nos habla de eso. Incluso aquí ya vamos a hablar de los corresponsables de guerra, van a hablar de su identificación, van a hablar de los centros de reclusión, cómo el CICR actúa e interactúa para poder conocer el estado en el que se encuentran los prisioneros de guerra. Entonces, eso es lo que nos va a hablar este tercer convenio, para que nosotros estemos informados más de lo que trata. Y finalmente está el cuarto convenio, que es relativo a la protección del personal civil en tiempos de guerra. Básicamente, todos los que no formamos parte del conflicto bélico. Este cuarto convenio, más que todo, nos va a hablar de la prohibición de tomar a niños o adolescentes parte de los ejércitos. Nos va a hablar que no se pueden tomar tampoco a las mujeres partes de los ejércitos. Nos habla que en el momento de ocupación no se les puede restringir derechos al trabajo, el derecho al acceso a la comida, etcétera, etcétera, del territorio que se está ocupando. Entonces, estos cuatro convenios, queridos aspirantes, son la forma como se tiene que aplicar la protección a esos tres derechos que hemos visto con anterioridad. Derecho a la libertad, derecho a la dignidad y derecho a la vida. De esta manera es de que se trata de proteger a todas las personas que se encuentran en un conflicto bélico. Pero luego de estos cuatro convenios de Ginebra, hablando de este compendio de documentos jurídicos, se introducen o se crean los protocolos adicionales. Esta parte es importante porque hasta lo que refería los cuatro convenios de Ginebra, todos nosotros hablábamos de la guerra o del derecho a la guerra. ¿Y qué es la guerra? La guerra, pues, es dos bandos opuestos, militarmente organizados, identificados, que representan a un país y que, pues, se van a meter bala hasta que quede el más fuerte en pie. Pero con los protocolos adicionales se observa que el conflicto armado y el conflicto bélico se ha vuelto más complejo y que de pronto no simplemente se trata de dos países entrando en un conflicto armado. Y es ahí donde sacan una clasificación y nos hablan de los conflictos armados internacionales y de los conflictos armados no internacionales. Y ahí existe una clasificación muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos ver, sin ir lejos, lo que ha sido lo más sonado desde el 2005, 6, 7, 8, que es en Colombia con el caso de las FARC, ahí podemos ver de que ha existido un conflicto armado no internacional, donde existía evidentemente un ejército visiblemente identificado, ejerciendo estrategias y tácticas militares dentro de un país, pero no es un conflicto armado internacional. Entonces, estos protocolos son la forma como se genera la aplicación de los cuatro convenios. Para que se pueda entender mejor, los protocolos te dicen qué es, mejor dicho, los convenios de Ginebra te dicen qué es y los protocolos te dicen cómo se utiliza. Entonces, en el primer protocolo que nos habla de conflictos armados internacionales,
ya nos hablan del ámbito de aplicación y de las reglas de la guerra en el marco que, por ejemplo, no se pueden utilizar determinadas armas, como pudieran ser de elemento químico o armas que, por ejemplo, no buscan como objetivo matar a una persona, sino simplemente hacerla sufrir, como pudieran ser, por ejemplo, las escopetas de perdigones. Entonces, dentro de ese marco, el conflicto armado internacional tiene por objetivo de que los 4 convenios de Ginebra, y por favor esto anótense, se apliquen. Cuando nosotros hablamos del protocolo 1 de los conflictos armados internacionales, estamos hablando de la aplicación de los 4 convenios de Ginebra. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos del protocolo 2, que es aplicable a los conflictos armados no internacionales, y esto también, por favor, les pido, anótense en su cuadernito de apuntes, están hablando de aplicar el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra. Otra vez, lentitos se los voy a decir. Artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra. El artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra se aplica solo en los conflictos armados no internacionales. Tranquilos, no desesperen, ya lo vamos a ver a continuación cuál es ese artículo 3. Y finalmente está el protocolo tercero, que es la creación del emblema cristal rojo, que viene a ser un cuadrado perfecto inclinado en una de sus vértices. El tercer símbolo del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como respuesta a aquellos países que no estaban dispuestos a utilizar una cruz cristiana ni una luna musulmana. Y este último protocolo es el que se crea en el año 2005, no existiendo a la fecha ningún otro tipo de documento normativo que tenga que ver con el derecho internacional humanitario. Ahí vamos a ver un poco de historia, por qué nosotros hablamos de que los convenios de Ginebra son absorbidos en 1949. Como una historia, un cuentito que seguramente vamos a refrescar la memoria, en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial y en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1945 pasa algo interesante, que es la creación de la Organización de Naciones Unidas, o conocida también como la ONU, de la cual es interesante que sepamos que Bolivia es también un país fundador. El momento que se funda la ONU en 1945, también Bolivia forma parte de la creación de esta institución. Pero ahí nace un cuestionamiento interesante en la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué va a suceder cuando nosotros nos vayamos a una tercera guerra mundial? Ahí voy a hacer un pequeño y breve paréntesis para hacerles una pregunta rápida y sencilla. ¿Quién recuerda qué es lo más grave que pasa en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que nos ha dejado marcados como seres humanos? Adelante, María Fernanda Torrico. Correcto. Fueron las bombas atómicas que se lanzaron a Hiroshima y Nagasaki en Japón, que prácticamente no dejaron piedra sobre piedra. De hecho, hay muchas películas y documentales sobre esos y hasta un anime muy bonito llamado La tumba de las luciérnagas, que nos muestra todo ese sufrimiento que ha pasado el país nipón debido al lanzamiento de estas bombas, porque ahí, queridos aspirantes, se muestra lo peor de la humanidad. Ahí se ha mostrado que en las ambiciones de las personas y de los países no se conoce límite alguno sobre lo que significa hacer la guerra, si eso significa tener que romper en pedazos el mundo. Esa fue la cuestionante que tuvo la Organización de Naciones Unidas. Digo, ahora, ¿qué hacemos si nos vamos a una tercera guerra mundial? Pues bien, la Organización de Naciones Unidas nos hablan y nos dicen, ¿y qué tal si creamos los derechos humanos como una respuesta para proteger a las personas en el mundo? Y bueno, pues en 1948 se crea
lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Felicidades, porque si hablamos de historia, estamos hablando que no es un poco más de 70 años de que por fin se nos reconocen derechos humanos de manera universal a todos los habitantes del planeta. Y eso con ciertas restricciones si es que eres un migrante y estás en Estados Unidos. Pero bueno, ya por lo menos ya tenemos alguito de derechos humanos en 30 articulitos que alguito nos va a proteger. Pero seguía habiendo la cuestionante cuando dicen, pero ¿y qué pasa si otra vez entramos en un conflicto armado? O sea, ¿qué derecho humano te va a aguantar eso? Y pues ahí parece que recuerdan y desempolvan la historia y dicen, pero yo recuerdo que existen los 4 convenios de Ginebra de algún loco que creo que lo hizo en 1864 y que yo creo que podemos utilizarlo y aplicarlo a la actualidad y de esa manera generar un bloque de derecho en situación de guerra. Y ¡pum! Es ahí cuando la Organización de Naciones Unidas en 1949 absorbe los convenios de Ginebra de manera formal dentro de la normativa internacional del derecho público. Si tú lo llevas a ese contexto, quiere decir que la Organización de Naciones Unidas reconoce la personería jurídica internacional de la Cruz Roja. Y es por eso que les decía que no somos una institución poca cosa y que nuestro mandato es un mandato humanitario internacional. Por eso es que tenemos harta responsabilidad en nuestro trabajo y en nuestros actos. Así que si la friegas en algo, felicidades, la estás fregando a nivel internacional. Por eso es que hay que tener mucha responsabilidad con nuestro trabajo. Y en ese marco es que se crean los 3 protocolos que ya se les ha mencionado en la plantilla anterior, como la forma de operativizar y traer y actualizar los 4 convenios de Ginebra a un contexto moderno de derecho internacional público de 1949. Dicho esto, y ya con los 4 convenios de Ginebra actualmente vigentes a nivel internacional, el Estado boliviano en 1990, a través de la ley 1151, ratifica los 4 convenios de Ginebra en Bolivia. Quiere decir que reconoce en todo el Estado plurinacional de Bolivia la identidad y el trabajo de la Cruz Roja. Ese es el vínculo legal que une el marco internacional de nuestro trabajo humanitario con el Estado boliviano referente al derecho internacional humanitario. Posteriormente, como todo en la vida es una moda, todos bien emocionados en 1990, una vez que se ratifican los 4 convenios de Ginebra, deciden crear la Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, actualmente vigente en Bolivia. Y esto lo hacen a través de un decreto supremo en 1992. Y posteriormente, en 1998, tiene una modificación a los integrantes de esta comisión. Tranquilos, esta parte que les estoy contando es un cuentito, no es necesario que se anoten estos puntos. Yo les voy a decir cuáles son los puntos claves que tienen que anotarse. Ahorita solo estamos conociendo la historia del derecho internacional humanitario aquí en Bolivia. Entonces, en 1992 se crea esta Comisión Permanente del Derecho Internacional Humanitario y a la fecha vigente. ¿Por qué es importante este dato? Porque quiere decir que el derecho internacional humanitario en Bolivia se ejerce, está vigente. Ahora, ¿cómo lo están ejerciendo? Lo que lo estén ejerciendo bien, ese ya es otro tema. En lo que es el ámbito de protección, cuando hablamos de los 4 convenios de Ginebra, y eso ya estamos haciendo una retroalimentación porque ya estamos empezando a finalizar la capacitación, nos habla que en conflicto armado internacional se aplican los 4 convenios de Ginebra y el protocolo número 1. Eso ya lo dijimos, eso ya tenemos que nosotros apuntarlo como una nota.
Cuando hablamos del conflicto armado no internacional, se aplica el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo número 2, que también ya nos hemos anotado ahí seguramente en el cuadernito de apuntes. Y finalmente, cuando hablamos de tensiones y disturbios internos, o sea, lo que vemos en la calle, ¿no? Vea, los que salen a bloquear, los que salen a generar marchas, los que quieren tomar instituciones como hoy día al mediodía, para todos esos casos se aplica la legislación nacional e internacional. ¿Cuál será esa? Pues fácil, si has cometido algún delito, se aplicará el Código Penal de tu país. Si vamos a hablar de garantías y derechos constitucionales, tendrá que aplicarse la Constitución Política del Estado de tu país, ¿no? Para decir, mi derecho a bloquear, mi derecho a la huelga, etcétera, etcétera. Eso en el ámbito nacional. Cuando ya estamos hablando del ámbito internacional, ahí se va a aplicar todos los instrumentos normativos que protejan los derechos humanos. No se va a aplicar el derecho internacional humanitario, se va a aplicar lo que protege derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo ese conglomerado de normativa es la que protege a los ciudadanos cuando existen tensiones y disturbios internos. Ahora viene la parte más importante de esta capacitación, queridos aspirantes, y por favor, sé que debemos estar cansaditos, es las 10 de la noche, pucha, qué pena por esta Cruz Roja que hasta las 10 de la noche me tiene con las clases, pero así es. Vamos a entrar a la parte más importante y es conocer el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra. Este artículo, queridos aspirantes, se lo tienen que conocer como el Padre Nuestro. Es el único artículo que lo vamos a leer palabra por palabra y cuando lo leamos todo van a entender por qué es que se lo tienen que conocer de memoria y hasta tal vez nos ayude a cuestionarnos si tal vez debimos aplicarlos en otro tipo de casos. A ver, otra vez recurriendo a la sala, ¿se encuentra Valeria Silva en sala? Valeria Silva Vázquez. Sí. Por Presente. favor, me lo puede leer la plantilla. Ya. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, es muy importante comprender este artículo 3 conforme lo ha leído su compañera. ¿Por qué? Como pueden observar, ya nos está hablando de las reglas mínimas de protección a las personas en los conflictos armados no internacionales. Primero, ¿qué nos dice? En caso de conflicto armado que no sea internacional, aplique el artículo 3. Que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes. Cuando te habla de ese término, alta parte contratante, te está diciendo país, estado. Eso te está diciendo. Y te dice, las personas que no participen directamente en las hostilidades no pueden ser discriminadas. Entonces ya nos está hablando desde 1864
cuando nosotros retomamos estos convenios en 1949, que ya existía un derecho a la no discriminación. ¿Cuándo? En este caso, cuando existen conflictos armados de carácter no internacional. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando hay un conflicto armado no internacional, todas las personas tienen que ser tratadas con humanidad y sin distinción alguna de índole desfavorable. Por tanto, señores aspirantes, cuando nosotros hablamos de principios de neutralidad e imparcialidad, no estamos hablando de un simple aforismo que genere un adjetivo de valor a nuestras acciones. Estamos hablando de un mandato legal que nosotros como Cruz Roja estamos obligados a aplicar. Por tanto, el no discriminar a la gente no es un favor que les hacemos, es una obligación que nosotros tenemos como institución. Inciso número 1 del artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra. Por favor, todos debemos memorizar aquello. Pero luego viene algo bien bonito. A ver, vamos a ver en la sala a quién tenemos que nos pueda colaborar. Se encuentra entre las 78 personas más. A ver, Adamaris Gisela Rodríguez se encuentra en sala. Adamaris a la 1. Adamaris a las 2. Y Adamaris a las 3 al agua. Falta para el día de hoy. A ver, se encuentra Cristina Mabel Sempertegui. Cristina Mabel a la 1. Cristina Mabel a las 2. Conflictos postelectorales del año 2019. Y nos preguntamos si ha habido atentados contra la vida. Sí, han habido fallecidos. ¿Han habido rehenes? Sí, de hecho han habido por lo menos en Cochabamba, en lo que han sido el tema del puente Huaynuni en Sacaba. ¿Ha habido atentados contra la dignidad humana y personal? Por supuesto, porque se han agarrado a golpes, se han amenazado, incluso de bombas en lo que ha sido el tema de Sencata. ¿Han habido condenas dictadas y ejecuciones sin previo aviso? Más o menos, no voy a decir que sí, pero un poco ha existido esa imposición del Estado en ese momento para llamar al orden público. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se ha aplicado el DIH? ¿Por qué no ha habido una aplicación de estos instrumentos en un momento que se requería? Llamo a la reflexión porque muchas veces está en nuestra cara el problema y parece que no lo reconocemos. Y de pronto esto nos puede llevar a otros escenarios de conflictividad que por no conocer la normativa no podemos aplicar los debidos mecanismos de protección. Finalmente, en su inciso 2, y este inciso 2 es clave para que todos conozcamos, porque ahí cito está el motivo, la razón y el fundamento de por qué nosotros trabajamos y hacemos lo que hacemos, y es que nos dice, los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. O sea, no es optatorio, no es si quiere puede atender a los enfermos y heridos. Te dicen, los enfermos y heridos tienen que ser recogidos y asistidos. Y te dice, un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Dicho esto, señores aspirantes, ya saben por qué nosotros tenemos el mandato legal de acoger y asistir a las personas cuando existen conflictos armados de carácter no internacional. En ese marco es que exhorta a los países que en lo posible adecúen sus legislaciones para que puedan ser atendidas
en el marco de lo que significan estos convenios y este artículo 3 de los convenios de Ginebra. Y dice, la aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. Resulta que en Bolivia, y eso es bueno que ustedes lo sepan hasta como ciudadanos, independientemente que sean aspirantes o no, el artículo 257, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado dice, y esto memorícese bien, los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley. Quiere decir que cuando Bolivia firma o ratifica un convenio internacional, todas las autoridades, estamos hablando de policías, fiscales, jueces, servidores públicos, tienen la obligación de aplicarlos como si fuera una ley interna en el Estado boliviano. Dicho esto, queridos jóvenes, estoy viendo que hay varias preguntitas, las vamos a ir contestando al final. Dicho esto, queridos jóvenes, esa es la noción y la esencia de por qué nuestro trabajo humanitario es tan importante. Ahora, les voy a dar esta última diapositiva, que eso si prefieren es un plus, porque eso normalmente no les enseñan, y es algo que tienen que saber, porque hay muchos que nos genera la duda y nos dice, oiga, ¿y cómo yo sé que tengo que aplicar el derecho internacional humanitario? A través de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, existen dos criterios de aplicación, uno que es la intensidad y otro que es la organización. Cuando tú revisas este checklist en la intensidad y la organización, puedes determinar si se tiene o no se tiene que aplicar el derecho internacional humanitario. Veamos los criterios de intensidad. Uso de fuerzas armadas, no policías. Un criterio muy importante es las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas no es la policía. ¿Por qué? Porque la policía utiliza estrategias de represión, de disuasión, así incluso los dispositivos o armas que utiliza son gases, pistolas de balín, por decir, los vehículos anfibios con chorros de agua. Pero cuando ya salen las Fuerzas Armadas, no salen pues con pistolitas de 9 milímetros, están saliendo con armas de gran calibre y que todas disparan proyectiles que son a matar. Entonces ahí tienes un primer criterio de intensidad. Un segundo criterio de intensidad es la prolongación en el tiempo. No es lo mismo una marcha esporádica de una mañana o hasta de un día, que ya estemos hablando pues una semana, de 2 semanas, en que el conflicto sigue latente. Luego tenemos tratos inhumanos contra la dignidad, cuando ya vemos que la autoridad es innecesaria e injusta. Atentado contra la libertad y la vida, pues ya estamos viendo muertos. En lo que refiere a organización, se refiere a acceso a armamento. ¿Hay acceso a armamento? Sí, hay, las Fuerzas Armadas tienen, y si hay un grupo irregular que puede tener acceso a armas, entonces ahí tienes un criterio de organización. Hay organización para tomar, mantener sitios, ejecutar o seguir estrategias, o sea, quiere decir de que hay una estructura visible para seguir órdenes y tener estrategias pseudo-militares o paramilitares, ahí también tienes un criterio de organización. Y finalmente una sola cadena de mando, ¿no? Que alguien da la orden y hacia abajo todos hacen caso. Bajo este criterio, queridos aspirantes, es de que ustedes tienen que observar si corresponde aplicar o no el derecho internacional humanitario. Pues bien, esa sería la temática del día de hoy. Van a disculpar, no era muy larga, hemos tratado de hacerlo lo más sucinto posible, en el marco de que todos ustedes puedan no ser eruditos en el marco del derecho internacional, pero sí que sean capos en poder identificar la aplicación del derecho internacional humanitario en el ámbito de nuestro trabajo. Porque los conflictos, queridos jóvenes, están a la orden del día. Están a la orden del día. En cualquier momento puede darse un conflicto armado. Y nosotros tenemos que estar siempre pendientes para identificar y poder aplicar estos mecanismos de protección. Con esto habríamos finalizado la capacitación, pero hay algunas preguntas que se han presentado en sala, las vamos a contestar.
y posterior a ello, si hubieran más dudas, también nosotros las vamos a absolver. Josué Benjamín García Escalera nos dice, ¿no? Me surgió una duda debido a los conflictos que pasan en Venezuela y personas que están desapareciendo o estuvieron desapareciendo. ¿Se aplicó el derecho internacional humanitario? Ahí, querido Benjamín, no te voy a responder yo, te va a responder la comunidad internacional. Actualmente, los países, tanto de índole latinoamericano como europeo, y en sus diferentes sistemas de protección de derechos humanos, tanto incluso agrupaciones internacionales que pueden responder a líneas de derecha y de izquierda, han declarado que lo que se está viviendo en Venezuela, pues es una dictadura militar. Por tanto, si están existiendo o ha habido estas declaraciones de parte de estos países y de estos círculos y de esta comunidad internacional, sí, no se está aplicando el derecho internacional humanitario y casi ningún otro derecho. Luego nos hace una pregunta, ¿y con Rusia y Ucrania también? Esta pregunta que nos hace Benjamín es una pregunta muy profunda, que también tiene una respuesta muy profunda. En la Organización de Naciones Unidas existen pues varios consejos. Ahí tenemos el Consejo Económico, el Consejo Político y está el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad en la Organización de Naciones Unidas es el único que tiene la atribución de ejercer acciones o actividades bélicas para restituir el orden y la paz mundial. Sé que suena bonito y medio romántico, ¿no? Para proteger al mundo de la devastación. En ese sentido, la respuesta que te puedo dar, querido Benjamín, responde más a un ámbito político internacional. ¿Por qué? En el Consejo de Seguridad se encuentran países permanentes y países temporales que toman decisiones. Ahora, ¿cuáles son los países permanentes que toman decisión en el Consejo de Seguridad? Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. Entonces, qué curioso, ¿no? O sea, qué curioso que esos 5 países son justamente los que han estado en la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente que si Rusia forma parte del Consejo de Seguridad, jamás va a emitir o va a aceptar ningún tipo de actividad o de decisión que sea contrario contra el país de Rusia. Esa es la razón por la cual en el conflicto Rusia-Ucrania, la Organización de Naciones Unidas no está pudiendo dar una respuesta óptima porque una de las partes interesadas forma parte del Consejo de Seguridad y es político. Obviamente que es político, porque al momento de levantar las manos y dicen, hey, sí, enviaremos a los cascos azules, o cuando dicen, hey, sí, yo voy a enviar mi ejército para defender a Ucrania, Rusia, ¿qué les dice? Yo soy parte de este consejo, yo no voy a aceptar esa decisión, y junto con él están los otros países que dicen, no, no vamos a aceptar esa decisión. Esa es la razón por la cual en la Organización de Naciones Unidas versus el conflicto de Rusia y Ucrania, no se ha tomado una postura contundente referente a la resolución de ese conflicto. Porque incluso cuando han tratado de pronto hacerle frente a lo que sería el ejército ruso, hayan salido hasta países como Corea del Norte que ha dicho, se meten con Rusia y enviamos un misil nuclear a Estados Unidos. Por tanto, el conflicto armado de Rusia y Ucrania responde más a un contexto de geopolítica internacional. Esa es la respuesta que pudiera darte, querido Josué. Luego tenemos otra pregunta que dice, ¿qué sanción se da cuando se ataca a un centro hospitalario de la Cruz Roja en tiempos de guerra? La sanción que se le da es la que determina, y eso lo hemos visto en la anterior diapositiva, aquí la vamos a poner solamente para no olvidarnos. La sanción que da es la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional es la que sanciona, entonces habría que ver qué tipo de delito se ha cometido cuando han atacado un hospital de la Cruz Roja, porque hay que ver si es un crimen de guerra o si ha sido un delito de lesa humanidad. Y en ese marco es que se produce la sanción. Las preguntas que ustedes me hacen son muy buenas, que tienen una respuesta que ya está más en un derecho internacional un poquito más avanzado. Entonces, en el marco de las sanciones, lo que se hace es un juicio. Una vez que el conflicto armado ha terminado, los países o las partes afectadas llevan una demanda a la Corte Penal Internacional y denuncian, ¿no? Un ejemplo, el país no sé, X ha atacado al hospital de la Cruz Roja, entonces solicito que se le meta a la cárcel al comandante o al general que dio esa orden. Entonces, obviamente, la Corte analiza todo eso y puede determinar sanciones que pueden ser incluso reclusión de cárcel y hasta lo que es incluso resarcimientos económicos. Esa es la sanción que se impone. Tenemos otra pregunta de Maite Jiménez. Dice, ¿y no hay alguna sanción para los estados que no aplique el derecho internacional sabiendo que deberían hacerlo? Sí, sí hay las sanciones. Y el mejor ejemplo que les voy a dar, Venezuela. Esas se llaman las restricciones. ¿Qué hacen la Organización de Naciones Unidas? Ven que un país no está siguiendo el estamento internacional, entonces les empiezan a aplicar restricciones. ¿Qué tipo de restricciones? Pueden ser restricciones de índole diplomático, cuando todos los países dicen, no, ya nos retiramos a nuestros embajadores y a nuestros, sí, correcto, a nuestros embajadores y cónsules del país que no está cumpliendo el derecho. Esa es una restricción y una sanción diplomática. Luego hay sanciones económicas, donde les hacen bloqueos, como por ejemplo en Venezuela les han hecho bloqueos comerciales, o de pronto las importaciones y las exportaciones son más caras. Entonces, esa es la forma que la comunidad internacional sanciona a los países que incumplen el derecho internacional público. Pero eso también está, como veremos, porque por ejemplo en el caso de Venezuela, por un lado tienes a un Estados Unidos haciéndote un bloqueo comercial, pero sin embargo tienes a un Afganistán que le está diciendo, oye, Maduro, yo te voy a llevar petróleo, ¿no? Entonces, esas son, digamos, los bemoles de la política internacional. Bien, yo creo que si no hubiera más dudas, concluyendo la capacitación del maravilloso tema del derecho internacional humanitario, que yo les pido puedan profundizarlo un poquito más, es un tema bien interesante, de amplia aplicación en nuestro trabajo humanitario, y pues para los que quieren especializarse un poco más en este ámbito de trabajo, es algo que les va a ayudar y les va a servir mucho, porque el tema del derecho internacional humanitario no simplemente es una teoría que nosotros leemos como el día de hoy, sino también una práctica y un ejercicio, porque no hay que olvidarnos de que muchas veces nos puede pasar que nosotros como personal humanitario en una situación de accidente o en un conflicto tenemos que recibir a un militar y a un policía, ¿no? Y nosotros tenemos que saber cómo recibir a este personal dentro de nuestras ambulancias, cómo tiene que ser el trato con su indumentaria, etcétera, etcétera. Entonces es un tema muy bonito que los invito todos nosotros podamos profundizar un poco más en la medida de lo posible y que pues eso nos haga más y mejores voluntarios. Dicho esto, les agradezco infinitamente por su paciencia, les agradezco infinitamente por su predisposición. Nuevamente les reitero mis disculpas por el retraso del día de hoy y pues les mando un gran abrazo psicológico y les dejo con nuestros facilitadores para el cierre del curso. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Tyron. Por favor, antes de que te retires, ¿podrías regalarnos una pregunta del tema para el control de asistencia, por favor? Que le pregunte a alguien de la sala. A todos en general, van a resolver el formulario de asistencia en el que tienen una pregunta del tema, para ver que estuvieron atentos. Bueno, la pregunta más importante que les voy a hacer, y no es solamente de ahora de nosotros, es algo que ya lo han visto en la formación institucional básica, y bien sencillita, es en 1949, cuando toman
o deciden preguntarse qué van a hacer con los derechos de las personas en conflictos armados, ¿de qué año han recabado los documentos o los 4 convenios de Ginebra? Esa es la pregunta que les voy a hacer. Muchísimas gracias. Perdón que ya me salió de la segunda sala. La pregunta es, ¿de qué año es que la Organización de Naciones Unidas retoma los 4 convenios de Ginebra? Solo dígame de qué año es que la Organización de Naciones Unidas ha adaptado los 4 convenios de Ginebra. Nada más. Perfecto. Muchísimas gracias. Repitiendo la pregunta, ¿de qué año es que la organización, la ONU ha... ¿De qué año es que la Organización de las Naciones Unidas ha recabado los 4 convenios de Ginebra?